Bueno, y el pasado miércoles la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de legalización del aborto y hoy nosotros invitamos al padre Sergio Fernández Nieri. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches para vos, Cari, y para toda la gente que nos está viendo. Bueno, porque él como representante de nuestra Iglesia Católica quisimos que él nos dé su visión sobre, bueno, este proyecto que ya le dio media sanción. ¿Qué opina al respecto? Bueno, sin duda, lo primero creo que es importante destacar el ejercicio democrático que ha supuesto este debate, que por ahí ha tenido muy poco de debate, sino más de exposición, ¿no? Exposición de ideas, de posiciones y posturas, ¿no? Un debate, estrictamente hablando, es ir superando ideas, ¿no? Por allí daba la sensación de que simplemente había dos posturas y se tenía que ver cuál es la que ganaba, ¿no? Pero más allá de eso, creo que es un ejercicio democrático interesante el que hemos vivido como nación, porque ha permitido emerger un sinnúmero de actores, posiciones, en las cuales también debe resonar la voz de la Iglesia como un actor más en la sociedad, no la única, pero un actor más. Y creo que eso ha sido muy saludable, ¿no? Sabernos escuchar, saber descubrir que hay un arco iris de posiciones, miradas sobre diferentes realidades, ¿no? Eso es lo primero que destaco. Lo segundo, bueno, aclarar de que mi opinión aquí, si bien expresa el parecer o la opinión de la Iglesia, creo que va más allá de la cuestión de la fe, ¿no? La Iglesia como una voz más que ha hecho resonar en el debate, ¿no?, sobre la despenalización del aborto, ha argumentado su posición fundamentalmente junto a otros grupos pro vida a partir de elementos racionales y elementos científicos y constitucionales, ¿no? Aquí la fe, si bien nos sostiene y puede enriquecer muchos de esos conceptos, pero la Iglesia ha aportado elementos y se ha sumado insisto, a grupos pro vida que bueno, han ayudado a dar una mirada diferente a esta problemática. Así que creo que es importante destacar esto, ¿no? Los argumentos tienen su fundamento constitucional, ¿no? Sabemos que la Constitución, justamente en el artículo 75, especifica, ¿no?, que la vida es un derecho y ya hay vida en la concepción, ¿no?, en el vientre de su madre. Eso es un derecho constitucional y, bueno, y uno de los argumentos justamente que fundamenta, por así decir, esta mirada es esa, ¿no? A partir de ese argumento, como argentinos, como nación, hemos adherido también a otros argumentos también a nivel internacional, como el Pacto de San José de Costa Rica, donde también se han asumido esos criterios de ese Congreso y se le ha dado también un carácter constitucional, ¿no? Creo que ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Todavía queda como en duda el carácter constitucional o no constitucional de esta posible ley que ha tenido ya media sanción. ¿Y usted cómo lo ve, o sea, en conjunto de la Iglesia, cómo lo ve? Ahora sigue otro paso, los senadores tienen que pensar en qué es lo que van a decidir, porque usted vio la votación, fue muy ahí, algunos indecisos, ¿cómo lo vio? Sí, yo creo que, siguiendo con el hilo de los argumentos, el segundo elemento creo que es importante no descartar el elemento científico. Yo percibo que la ciencia, con toda su densidad, con toda su profundidad, ha hecho aportes que hoy quizás en el debate no se ha tenido en cuenta, ¿no? Y eso llama la atención, ¿no? Justamente en una sociedad donde lo científico tiene se lo asume como único criterio de valor, sí, y de verdad hoy nos preguntamos qué lugar está ocupando la ciencia en el escenario de una sociedad diferente que se está constituyendo, ¿no? Yo creo que, bueno, el paso siguiente, en un orden democrático republicano, como bien lo dices,
es el trabajo ahora de los senadores, el cual va a tener un aporte muy interesante porque la Cámara de Senadores expresa justamente el sentir como más genuino y más puro del interior del país. Allí está representado justamente, si hemos visto el mapa, ¿no?, de las provincias que están a favor o en contra, por así expresarlo, gran parte del interior del país conserva tradiciones genuinas que se sensibilizan con el valor de la vida, ¿no? Y esto no es ser conservador. O sea, creo que esta es otra falacia, una de las tantas que ha habido, ¿no?, en este debate, defender la vida y desde esos valores genuinos, ¿no?, de sensibilidad de la vida, ir pensando todas estas soluciones que nos lleven a resguardar la vida desde el seno materno, creo que es el aporte que pueden hacer hoy los senadores, ¿no? Así que bueno, esperamos que el debate también en la Cámara de Senadores sea un debate realmente rico y superador, ¿no? Sea un debate donde lo hemos visto también en los medios de comunicación, el interior del país ha expresado con mucha transparencia, con mucha contundencia, el respeto, el valor sagrado de la vida, y creemos, ¿no?, que nuestros representantes allí en la Cámara de Senadores también van a aportar, que no pasa por negar o derogar, no, o sea, pasa por mejorar esta propuesta, este proyecto que ya ha tenido media sanción, ¿no? Yo quiero como sintetizar 3 puntos me parece importantes, ¿no? O sea, la Iglesia, insisto, se ha sumado desde argumentos constitucionales, científicos y racionales a la defensa de la vida, que no vale la pena extendernos. Los médicos y un constitucionalista, un abogado podría explayarlo mucho más. Creemos que la educación sexual es un canal de prevención, es un medio eficaz de prevención. Creemos contundentemente que educar sexualmente puede prevenir. Creemos también que la contención, en el caso de embarazos no deseados, es un soporte fundamental, una contención del Estado y de las instituciones que formamos parte de la vida de una sociedad. Y creo que la adopción, lo cual implicaría también una reforma profunda de estas leyes, la adopción es un medio justamente, es un instrumento para que la vida sea respetada, ¿no? O sea, son 3 elementos que creo que no han aparecido para nada en este proyecto de ley, ¿no? La educación sexual, la contención y la adopción. Es muy importante que el Estado esté presente, porque nosotros hablábamos, por ejemplo, de la adopción. En Argentina cuesta mucho adoptar, por eso hay muchos chicos también grandes, o sea, pasa que están los lugares de chicos para adoptar y no se adopta fácil acá en Argentina. Es por eso que un debate profundo de este tema no pasa solo por el aborto legal o aborto ilegal, ¿no? Pasa fundamentalmente, o sea, desde una legislación positiva, que significa partir desde un valor, ¿no?, el valor de la vida. Y desde ese valor ser capaces de manera creativa de buscar todos estos canales que por ahí el debate no se ha visto reflejado, todos estos canales de prevención, de contención, de acompañamiento, que es tarea fundamental y prioritaria de un Estado. El Estado debe velar, cuidar la vida, especialmente de los más débiles y frágiles, y mucho más en su estado inicial, tal como lo dice la Constitución del país y los tratados a los cuales nosotros hemos adherido y la ciencia médica. Padre Sergio, ¿estamos preparados para tener un aborto así, legal, Argentina? Las experiencias justamente de otros países y concretamente hago referencia a la de Francia, que ya hace 40 años que ha legalizado el aborto, he estado investigando justamente, ha generado una reacción contraria justamente a lo que se pretendía. En primer lugar, ha generado una mentalidad de anticoncepción en la sociedad, ha generado una mentalidad, diríamos, elitista a la hora de elegir quién vive, quién no vive,
Y eso ha empobrecido fuertemente la sociedad, ¿no? Yo he vivido muchos años en una sociedad justamente donde el aborto se practicaba de manera legal, gratuita y semanal. Y una de las pobrezas justamente que genera una práctica, diríamos, esta práctica es la banalización de la vida, ¿no? Es triste ver una sociedad donde la vida no se respeta, donde la vida deja de ser un valor, para transformarse, bueno, en una cosificación en la cual por encima del valor de la vida está la libertad de quién va a ser el que decide quién vive y quién no vive, ¿no? Insisto con la experiencia de Francia. Nuestros canales de información, Infobae, Clarín, han replicado muchas informaciones sobre la experiencia que Francia ha tenido y realmente es lamentable, triste, las consecuencias que va generando en una sociedad, ¿no? El aborto irrestricto, ¿no? Porque pensemos también que la ley no solamente, el proyecto de ley no solamente permite la interrupción voluntaria del embarazo en la semana 14, sino que en el artículo 3, hay que leerlo, en los incisos, ya abre la posibilidad de abortos en determinados casos, ¿no? Y lo cual incluye justamente algo muy riesgoso que es importante que lo tengamos en cuenta, justamente cuando se produce el riesgo social. El proyecto de ley habla de riesgo social, físico, psíquico y mental en la mamá, ¿no? Y es un concepto que no está claro, es un concepto que se abre podríamos decir también a la idea de un aborto irrestricto, y lo cual ya permitiría justamente a lo que acabo de mencionar, ¿no? Lo que está ocurriendo en Francia. Pensemos que España tiene casi el 90% de abortos de niños con discapacidades, con síndrome de Down y otras malformaciones, lo cual también esta ley lo permitiría, ¿no? Es un tema complejo, es un tema... Muchas cosas que no se conocen. Exactamente, es un tema complejo, es un tema para debatir, no es aborto sí, aborto no. Creo que las ideologías justamente han reducido el planteo a estos eslogan que impiden a la gente realmente ponerse de lleno a la investigación o al estudio o al asesoramiento de los proyectos de leyes y bueno, y tenemos que superar este antagonismo que creo no construye ni edifica, ¿no? O sea, yo creo en el debate. ¿El debate qué es? Es una idea que vamos superándola y enriqueciéndola entre todos, ¿no? Sí. Escuchar posiciones y opiniones no es debate, es simplemente escuchar lo que el otro piensa y, bueno, respetarlo. Hay muchos que dicen que, por ejemplo, hay mucho aborto ilegal en nuestro país y que muchas veces las pobres mueren y las ricas no porque pueden pagar el aborto. ¿Qué opina al respecto? La aprobación de esta ley permitiría que tanto las personas humildes como las personas de posibilidades tengan acceso a esto gratuitamente. El concepto de gratuidad también es un concepto falaz, porque justamente el proyecto de ley no pasó por la Comisión de Hacienda ni por la Comisión Constitucional, o sea, no se sabe de dónde vamos a sacar los fondos que van a sostener ese proyecto de ley, y tampoco el proyecto de ley se pasó por la Cámara, por la Comisión Constitucional de la Cámara, porque hay algunas falacias constitucionales que lo harían caer. Entonces, hay muchos temas detrás de escena que han quedado, como me da la sensación, detrás de un escenario, mientras en el escenario estábamos todos con pañuelos celestes o verdes, aborto sí, aborto no, mientras detrás del escenario se estaban debatiendo todas estas cuestiones que están todavía resueltas y que esperamos, insisto, y ahí viene la fe. He estado hablando como persona racional, por así decir, ahora viene la fe, me abre la esperanza de que los senadores y el debate que va a seguir, porque el debate sigue, los aportes siguen,
puedan enriquecer este proyecto de ley que se está gestando. Bueno, ya nos falta un poco tiempo, no sé si quiere agregar algo más con respecto a ustedes. Ahora, usted siempre estuvo ahí con las redes sociales, tratando de concientizar a la gente. Nosotros aquí en nuestra localidad estuvo todo muy tranquilo, la gente participó, vale las dos vidas en casi todas las redes, pero bueno, también está la otra parte. Ustedes como iglesia, para ir redondeando, ¿cómo se preparan ahora? Yo creo que hay que seguir en este ejercicio de diálogo y debate. Me he topado yo durante estos días y semanas con gente que quizás no ve clara la propuesta de estos grupos pro vida y demás, a los cuales uno ha tratado de dialogar, conversar, sin buscar convencer, porque acá no hay que convencer, sí hay que ir superando y mejorando las ideas, partiendo de presupuestos claros, ¿no? ¿Y cuáles son esos presupuestos claros y objetivos? Y los que me da la ciencia, los que me da la Constitución Nacional, ¿no? Creo que hay que partir siempre de una premisa objetiva, ¿no? La tarea como iglesia va a ser siempre seguir apostando por la vida, seguir generando canales y redes de contención para aquellas mamás más vulnerables, para aquellas mamás que tienen que asumir un embarazo no deseado. Y vale esto que comento, ¿no?, aquí en la Cámara y en vivo. Sí. Creo que es importante este testimonio, ¿no? Yo jamás me he encontrado con una mamá que haya estado arrepentida de haber llevado a término su embarazo. Creo que este dato es importante, ¿no? También es un dato de la realidad, ¿no? Si nos movemos o ciertos sectores se mueven también solo con datos de la realidad, quizás minimizando datos más objetivos, constitucionales, científicos y demás, también este es un dato de la realidad, ¿no? Puede ser la sorpresa de un embarazo, etcétera, los momentos iniciales, pero jamás en mis años de sacerdote, que uno ha acompañado, orientado tanta gente, no solamente en el país sino fuera, me he encontrado con alguna mamá que haya terminado sus 9 meses arrepentida de haber gestado esa vida, ¿no? Por eso apostamos por la vida, creemos en generar contención, creemos que hay que cambiar la ley de adopción sin lugar a dudas y creemos en una educación sexual seria, integral y responsable. Bueno, padre, excelente las palabras suyas. Realmente lo tendremos que traer más seguido en vivo, no tantas. Realmente, bueno, espero que se haya sentido cómodo. Muchísimas gracias, porque es un tema muy delicado. No era fácil también para usted, me imagino, pero bueno, necesitábamos sí o sí tocar este tema. Fue media sanción, así que teníamos que sí o sí hablarlo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, aquí estamos para seguir creciendo en este espíritu democrático como república, como nación y buscando siempre el bien común para todos. Gracias, padre. Gracias a ustedes.